Ya, ya llegamos a la olla, Mauricio, ya vamos a llegar a la olla. Con respecto al caudal, eso es claro, el caudal básico, si estamos en régimen permanente o flujo estacionario, el caudal básico es igual a entrada y salida, pero no así el caudal volumétrico. ¿Por qué? Porque la densidad de una sustancia gaseosa cambia con la presión, ¿de acuerdo? Entonces eso grábenselo. Y lo que es uniformidad, cuando hablamos de un sistema que es un régimen uniforme, el régimen uniforme significa que todas sus propiedades son iguales en esa sección en donde yo estoy analizando. Con respecto al trabajo, Rodrigo, bueno, en este caso, fíjate vos que hay un eje, ¿no es cierto?, que atraviesa las fronteras del sistema. Si el trabajo ingresa al sistema a través de un eje que es el encargado de mover el rotor de la bomba, ¿no es cierto?, en este caso. Entonces, entra energía mecánica para impulsar el rodete, y el rodete lo que hace es transformar esa energía mecánica en energía cinética, ¿sí?, al agua, y esa energía cinética después se transforma en energía hidráulica, bajo la forma de presión y caudal. ¿De acuerdo? Claro, exactamente. Lo que está, fíjense que acá ingresa trabajo de afuera, ¿sí? No sé si ven el puntero del mouse, ingresa trabajo de afuera, por lo tanto el signo es negativo. Ahora, en la vida real, todo no es color de rosa, ¿no es cierto? Ustedes saben bien que ahí siempre hay toda la energía. Ojalá se pudiera llegar, y si no díganme y le compro la patente, ¿no? Pero ojalá se pudiera transformar toda la energía mecánica en energía hidráulica. Siempre los sistemas reales tienen algo que se llama irreversibilidades. ¿Sí? Ese concepto no sé si lo vieron, de reversible e irreversible. ¿Sí? Eso es el segundo principio. Vamos a usar mucho esa palabra de procesos reversibles o transformaciones reversibles o irreversibles. Justamente la termodinámica se aboca de eso, digamos, en estudiar esas irreversibilidades, y tratar de cuantificar esas irreversibilidades para ver qué tan eficiente se produce la transformación de energía. Exactamente, como vos bien decís, Pablo, ahí hay una cierta pérdida de energía. ¿Por qué? A ver, ojo, no es que la energía se pierde, no es que la energía se pierde, sino que simplemente no se llega a transformar o no se llega a transferirle al agua. La energía nunca se pierde, la energía se va transformando en una u otra cosa. Ese concepto siempre hay que tenerlo en cuenta. Digamos, se pierde desde el punto de vista, como dice Pablo ahí, del punto de vista del hecho de que esa energía mecánica no haya sido totalmente transferida al agua, sino que hay una cosa que no se transformó en energía hidráulica, sino que hubo por rozamiento, como dice ahí, ese rozamiento termina, ojo, ese trabajo de rozamiento, el rodete fricciona con el agua tiene una propiedad que se llama viscosidad. Y bueno, eso origina fricción, tanto fricción interna del mismo flujo de agua, fricción interna, ¿sí?, en el mismo flujo de agua, y el agua contra las paredes de la bomba en sí. ¿Sí? Entonces, eso es una irreversibilidad que vamos a llamarlo irreversibilidad interna, porque es interno al sistema. Yo defino como sistema agua. ¿De acuerdo? Ahora, también yo tengo, y también la fricción del agua contra las paredes, eso es contra las paredes del contorno interno de mi límite, ¿no es cierto? Es una irreversibilidad interna. Ahora, eso genera fricción, y ese trabajo de fricción se traduce en calor. ¿Sí? Ahora, ojo, esa fricción se puede traducir también en energía interna.
Porque si no hay suficiente disipación de calor hacia el medio exterior, el agua se entra a calentar. ¿Se entiende? Pasa que si esto es un flujo continuo, ¿tá? Si ustedes en la vida real ponen un termómetro en la entrada y un termómetro en la salida, van a ver que prácticamente es la misma temperatura. El agua en una bomba no se calienta. No así cuando yo estoy comprimiendo un fluido gaseoso. Ahí sí hay cambio de temperatura porque la presión genera un cambio de temperatura en la sustancia gaseosa. ¿Ah? Así que bueno. Bien. Volviendo al tema de las pérdidas. Entonces tenemos fricción interna. ¿Sí? Ahora, también es cierto como dice Daniel, ¿sí? Y Pablo, también tenemos pérdidas mecánicas, ¿sí? Porque ese eje que está entrando y mueve el rotor de la bomba, está apoyado en rodamientos o en ciertos apoyos, ¿sí? Y cuando eso está girando, ¿sí? Hay fricción mecánica ahí, ¿sí? Bueno, pero eso es externo al sistema, eso es externo, eso también genera una pérdida mecánica, o sea, la bomba tiene lo que denominamos un rendimiento mecánico. La bomba tiene un rendimiento mecánico y también tiene un rendimiento hidráulico. El producto de los dos me va a dar el rendimiento de la bomba. ¿Sí? ¿Qué es el rendimiento? Es un índice que me indica precisamente cuánto de la energía aportada bajo la forma de trabajo se transfiere o se transforma en energía hidráulica. ¿Sí? Eso es el rendimiento. ¿Ah? Bueno, la parte mecánica, la fricción mecánica es externa al sistema, por lo tanto eso forma parte de una irreversibilidad externa. ¿De acuerdo? ¿Ah? Pero ojo, esto solamente no estamos haciendo un comentario, solamente nos vamos a ir empapando de a poco. Esto lo de eficiencia vamos a ver más adelante cuando veamos el segundo principio de la termodinámica. ¿Ah? Muy bien, ¿está bien tu pregunta, Rodrigo? ¿El rendimiento es lo mismo que eficiencia? Ahora, rendimiento y eficiencia no es lo mismo que eficacia. Bueno, la eficacia, ¿sí?, es otro concepto que se te va a aclarar la idea cuando veamos transformaciones energéticas y cuando veamos el concepto de exergia. ¿Sí? Cuando analicemos las eficiencias exergéticas de los procesos, eso es eficacia. ¿Ah? Que son conceptos distintos. Yo por ahí no quiero meterme en camisa de once varas con el tema de la eficiencia y la eficacia porque es muy complicadito de verlo, pero a ver, vamos a hacer un ejemplo así bien sencillo para entender el concepto de eficiencia y eficacia, ¿no? Por ahí no nos metamos en termodinámica, pero para hacerse la idea. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos empresas constructoras de asfalto. Un segundito, a ver. Entonces tenemos dos empresas constructoras que van a hacer un asfalto, que se lo pónganle de acá a Oberá hasta Campo Viejo. ¿Sí? Bueno, si las dos empresas tienen la misma cantidad de personal y las mismas máquinas, pero la empresa A el asfalto lo hace en un mes y la empresa B lo hace en 2 meses, ¿sí?, la empresa A fue más eficiente que la empresa B. ¿Entiendes? ¿Ah? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo? ¿Qué sucedería si una de las empresas tuviera el doble de operarios? ¿Ah? La situación
situación sería muy distinta. ¿Entiendes? ¿Ah? La empresa que tiene más operarios tiene la posibilidad de hacer más rápido el asfalto. ¿Ah? Tal vez lo va a hacer en el mismo tiempo. Y todo depende de qué es lo que comparemos. ¿Ah? Pero eficazmente va a ser menos eficaz porque utiliza más recursos para hacer lo mismo. ¿Entiendes? ¿Ah? Y lo va a hacer en menos tiempo. ¿Ah? Exactamente. Todo para hablar de eficacia y eficiencia, nosotros tenemos que establecer un número de referencia, ¿sí? Un valor de referencia. Justamente en termodinámica, eso se ve cuando se habla del tema de exergía, porque exergía hace referencia a la capacidad que tiene un sistema de transformar su energía, la máxima posibilidad de transformar energía. Me estoy comparando con eso. ¿Ah? Es decir, un sistema tiene un determinado potencial energético para transformarse en algo, ¿verdad? Ahora, no todo eso se transforma en otra cosa. ¿Ah? Y siempre se lo compara con algo que se llama estado muerto del sistema. ¿Cuándo es el estado muerto? Cuando el sistema está en equilibrio termodinámico con su medio. ¿Ah? Por eso ya lo vamos a ver viviendo más adelante, ¿sí? Vamos a ir empapándonos con eso ya en segundo principio, cuando terminemos de ver segundo principio. ¿Ah? Bueno, vamos a la olla de presión. ¿Sí? Hoy alguien estaba preguntando por la olla de presión. Ahora por fin vamos a ver la olla de presión. ¿Sí? Me acuerdo quién era la que preguntó el tema de la olla de presión. Bueno, entonces, a ver, la olla de presión. ¿Qué sistema es? Así como está, la ollita esta que está acá. ¿Qué sistema es? ¿Abierto, cerrado? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Cric, ¿no? No sé, así como está la olla en el dibujo, sería cerrado. Cerrado, dice José. A ver, ¿alguno opina lo mismo? Y dependiendo de la temperatura, porque a cierta temperatura se abre la válvula de la olla y ahí ya sería bien. Bueno, vamos a mirar la imagen. Yo voy a tratar de ampliar acá, si podemos ampliar esta imagen. Ahí, poco. A ver. Ahí parece que agrandó, ¿no es cierto? La olla entra. Vamos a analizar, a ver si estamos de acuerdo con José. Vemos la imagen ahí. La olla está ahí. ¿Hay intercambio de masa con su medio? O sea, vamos a delimitar el sistema, ¿no? Habla de la olla. Vamos a delimitar primero, como veníamos haciendo hoy, vamos a tratar de delimitar nuestro sistema. Así, más a grosso modo. Yo tengo, a ver, un momentito, tengo algo mejor acá. A ver, va a estar mejor. A ver, ahí está. Ahí. Más o menos. Ahí está. Ahí pusimos los límites del sistema. Bueno, yo le miro ahí. Cuántas opiniones hay. Algunas parece que le pegaron ahí, Miren, pregunto, ¿hay intercambio? Disculpe, ingeniero, pensándolo bien y mirando la opinión de una compañera en el grupo, sí estaría aislada porque nosotros no tenemos fuego abajo que la esté calentando. No está generando ningún intercambio ni siquiera de trabajo ni de calor con el medio. Exactamente. Muy bien, eso es correcto, Nahuel. ¿Sí? Fíjense que acá no hay intercambio para que sea aislado, fíjense, no hay intercambio de masa,
cambio de presión, pero adentro no sabemos ya de, no dice si hay agua, está vacío. Entonces, aquí estoy dando el dibujito, es importante el dibujito. Ahí cerca de aquí, viendo como el agua bajo. Ahora, fíjense, la situación es muy distinta si yo pongo esto, si yo pongo esto, así, sí, no podría, porque aislado, no podría estar recibiendo calor del medio igual, aunque no haya una hornalla debajo. Ahí puse, así sí, si yo le pongo una rayita, una flechita, ¿sí? Que me está indicando que hay un flujo de calor desde el medio exterior hacia la olla, ¿sí? Bueno, ahí sí ahí está pasando energía a través de la frontera, ¿sí? Entonces ahí el sistema pasaría a ser cerrado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero si así como está en el práctico, no hay ni un simbolito, ni una flechita, ni nada, no me dice nada. Si yo asumo eso, Lucas, pongo así, bueno, ahí sí, ¿no es cierto? Pasaría a ser cerrado, ¿de acuerdo? ¿Entendió el concepto? ¿Sí? Y como ahí por ahí dice, yo pongo la flechita ahí, ahora podría como dice Daniel, podría ser al revés, podría ser que esto sea así. A ver, podría ser así. Miren. Esto podría estar rechazando calor, cediendo calor hacia el medio. Por eso nos falta alguna serie de datos para poder, digamos, definir correctamente los sentidos de los flujos de energía y de eficiencia. Así pérdida, hay un flujo de calor, un punto hacia el medio exterior. ¿Qué signo tendría ese flujo de calor? ¿O pudiera ser balance de energía? ¿O tendría resultado? Sí, a ver si me escucharon, ¿positivo o negativo? No se le escuchó muy bien, profesor, porque se le trabó un poco, pero supongo que dijo que si la olla está cediendo calor, el signo sería negativo. Muy bien, correcto, negativo. ¿Vamos? Bueno, entonces, así como estaría aislado. Bueno, pues, pero ven que hay que analizar mucho esto para poder poder definir algo, ¿no es cierto? Bueno, el termómetro es algo muy parecido. Bueno, el termómetro, a ver, volvamos para atrás con la olla de presión porque es interesante también. Más allá adelante ya vamos a analizar porque en el ejercicio que viene pregunta sobre la olla de presión. Bueno, vamos a suponer que sea ahora sí. Vamos a suponer que la olla tiene agua. Vamos a definir como sistema el agua. ¿Sí? Y vamos a suponer que esa agua recibe un flujo de calor a través de su interfaz, o sea, a través de su límite de sistema. ¿Sí? En ese caso el calor va a ser positivo, ¿cierto? Bueno, ¿sí? Ahí entonces, si el agua que está ahí recibe calor, ¿sí? Partiendo de un estado de equilibrio termodinámico, así que el agua está inicialmente a la misma temperatura que el medio, está a la misma presión del medio, no hay reacción química, y se comienza a cederle calor, o sea, a entregarle una cierta cantidad de calor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? El agua va a entrar a calentarse, ¿no es cierto? Se va a calentar, ¿sí? Hasta que va a llegar
¿hasta dónde calentar el agua? ¿Hasta dónde incrementar su temperatura? Eso, si vieron algo de cambio de fase, presión y temperatura de saturación, ¿vieron algo de eso? ¿Química? ¿Me van copiando? Se le corta un poco cuando habla, profe. Sí. Bueno, desde lo puse para que se me cante de poco. Siempre el calor, el agua va a ir incrementando su temperatura a partir de su estado inicial, va a tener un nivel de energía, va a recibir calor y su energía interna va a ir incrementándose. Acuérdense que la energía interna también es una propiedad del sistema, es la propiedad del sistema. Cuantifica el nivel de energía interna que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el movimiento de las moléculas, ¿no es cierto? ¿Ah? Y eso se traduce en temperatura. Entonces, el agua se va a calentar, pero hasta va a llegar a un punto en el cual esa agua se va a saturar. Es decir, el agua recibe tanta energía que no puede subsistir como agua líquida. Es decir, porque recibe tanta energía que se va a llegar un momento en el cual el enlace molecular se rompe. Es decir, las fuerzas de cohesión que existen entre molécula y molécula se rompen. Y cuando eso sucede, el agua comienza a hervir. Es decir, cambia de fase o comienza a cambiar de fase. ¿De acuerdo? Entonces, cuando comienza a cambiar de fase, ya el agua sigue recibiendo energía, pero la temperatura no se incrementa más. Bueno, la cantidad de energía añadida desde su estado de equilibrio hasta el punto de saturación, que se va a corresponder con la presión, ¿sí?, se llama calor sensible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genera un cambio en la temperatura. Lo podemos sensar, lo podemos sentir. ¿Ah? Pero después, cuando el agua comienza a hervir y comienza a cambiar de fase, la temperatura permanece constante. Eso es una característica. Eso es una característica de las sustancias puras. ¿Sí? Eso es algo propio. Entonces no cambia más de temperatura, ¿sí? Sin embargo sigue recibiendo energía. Esa energía que recibe el agua mientras está cambiando de fase se llama calor latente. ¿Sí? Está latente, es una energía recibida, ¿de acuerdo? Y que se encarga de calor de fase. Como consecuencia, como el agua se va convirtiendo en vapor, ¿sí?, como el agua se va convirtiendo en vapor y el vapor se va a ir acumulando en la parte superior porque es más livianito que el agua, ¿no? Entonces va a ir incrementando la presión, ¿cierto? Porque el gas se mueve a toda velocidad, impacta contra las paredes y eso va a ir creando presión. ¿Sí? Bueno, hasta esa situación, ¿cómo es el sistema? El sistema es, ¿no es cierto?, cerrado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cerrado. Ahora, todos sabemos que hay algo que se llama resistencia a los materiales, ¿no es cierto? Esta olla va a resistir un valor determinado de presión. ¿Sí? Si yo no pongo algo que limite la presión, ¿sí?, va a llevar a una catástrofe. ¿Se entiende? Ustedes saben, imagínense lo que yo digo. Un litro de agua, o un kilo de agua, ocupa un volumen de 1 litro. O sea esto, 1 litro. ¿Sí? Ahora, imagínense esa agua convertida, ese kilo de agua convertida totalmente en vapor. ¿Ustedes saben cuánto volumen ocupa 1 kilo de vapor a presión atmosférica? Más o menos, ¿saben qué volumen ocupa? ¿Idea? No, pero mucho más que el agua. Por supuesto, 1700, casi 1700, para ser más exacto, 1679 veces, ¿sí?, más o menos. ¿Ah? Fíjense lo que estamos, o sea que de 1 litro vas a hacer casi 1700 litros a presión atmosférica. Eso hace que, exactamente, a presión atmosférica, eso hace
Imagínense esa olla, la olla esta se puede reventar, se va a romper. Entonces, si esto se llega a romper, una gran liberación de vapor, ¿sí? Que se va a expandir con el medio y va a empujar todo lo que encuentra, es decir, va a crear una onda expansiva en el medio que no va a quedar nada alrededor, no va a quedar ni la cocina ni el cocinero, ¿sí? Entonces necesariamente tenemos que colocarlo, y no vale que ande la válvula, ¿sí? Por eso es importante, ¿no?, que la válvula sea de un acero inoxidable, porque pues, si se llega a oxidar y se llega a trabar, vamos a estar con problemas, ¿no? O sea, va a haber poroto por todos lados, ¿no? ¿Ah? Entonces, esta válvula lo que va a hacer va a justamente limitar la presión interna de la olla para que la olla no colapse. ¿Ah? Vamos. Bueno, cuando llega la presión interna, ¿sí?, vence la fuerza del resorte, vence porque esa presión por el área del obturador de la válvula, ¿sí?, genera una fuerza. Esa fuerza ¿contra quién es contrarrestada? Por la fuerza que hace el resorte de la válvula de seguridad. ¿Sí? Cuando la fuerza interna supera o vence la tensión del resorte, el resorte se mueve, se comprime y abre la válvula y deja escapar vapor para que la presión no continúe subiendo. ¿De acuerdo? Entonces esto es una válvula de alivio. Esto va a abrir la válvula y va a comenzar a salir vapor. Bueno, en esa situación, el sistema pasa a ser, ¿no es cierto?, abierto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a empezar a salir masa, ¿sí?, hacia mi medio exterior. ¿Ah? Cuando se llegue a esa condición, ¿sí?, pasa a ser abierto. ¿De acuerdo? ¿Ah? Ojo. Esto también es importante que sepan, digamos. Un sistema que es abierto, que tenga que salir masa. Estamos viendo inicialmente cierto, porque justamente una regla, ¿sí?, una de los límites o de los números perfectos, una sección de paz que por pueda salir al exterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profesor, ¿me puede interrumpir uno? Sí, Pablo, sí. Se le traba un poco la clase y leí ahí que una compañera puso que si usted apaga la cámara a lo mejor le consume menos recursos y se le va a escuchar mejor. Dale, no hay problema. Probamos. Sí. Dale. Esperemos a ver que ande mejor ahora. Bien. Entonces en esa situación el sistema pasa a ser abierto. Bueno. Ahora, la pregunta es la siguiente. Fíjense, hay aporte de calor. Vamos a suponer esta situación. Hay aporte de calor, sale vapor, el sistema está abierto, como yo les dije anteriormente. Un sistema, para que sea abierto, no necesariamente tiene que entrar y salir masa, sino que simplemente que haya intercambio de masa, ya sea del sistema hacia el medio o del medio hacia el sistema, es abierto. ¿Sí? Entonces, a ver un segundito. Entonces, les pregunto, ¿hay trabajo acá o no? ¿Qué opinan ustedes en esta situación? ¿Hay trabajo? ¿Qué creen ustedes? Bueno, hay muchos tipos de trabajo. ¿Sí? Hay muchos tipos de trabajo. Tenemos el trabajo de expansión, trabajo de compresión. En el caso de la bomba tenemos trabajo de circulación o trabajo técnico, ¿sí?, que hace referencia a un eje, ¿cierto? Tenemos trabajo eléctrico, ¿sí? Pero acá tenemos algo que se llama presión por volumen específico, ¿sí? Bueno, acá tenemos algo que denominamos trabajo de flujo, ¿sí? Trabajo de flujo, que es el encargado, el impulsor de generar precisamente ese flujo, ¿sí? ¿Ah? Entonces, sí hay trabajo, es el trabajo de flujo, presión por
volumen, ¿sí? Si ustedes hacen P por V, van a ver que le da newton metro, ¿no es cierto? O sea, joule. ¿Ah? Ahora, si yo hago presión por caudal, fíjense que le va a dar joule por segundo, o sea, vatios, o sea, una unidad de potencia. ¿Ah? Ahí estaríamos hablando de la razón de flujo, o sea, como flujo de trabajo, ¿sí? ¿Ah? Que significa la velocidad con que se transfiere la energía o con que ¿sí? se transfiere la energía. ¿Con qué velocidad lo hace? ¿De acuerdo? ¿Ah? Bueno, sí es cierto lo que decís, Daniel, ¿sí? En el instante en el cual se produce la apertura de la válvula, sí hay un trabajo que se hace sobre el resorte, ese trabajo que se encarga de incrementar la energía potencial del resorte, porque el tipo queda comprimido ahí. Pero ahí es donde viene de vuelta el tema del criterio, ¿no es cierto? Ese trabajo que se hace en abrir la válvula es prácticamente despreciable frente a los otros tipos de energía, ¿sí? Pero en ese instante es cierto, cuando se produce la apertura de la válvula hay un pequeño trabajo que sería el K del resorte por el X del resorte, ¿no es cierto? K por X, ¿no es cierto?, que va a ser la fuerza, y por la distancia recorrida me va a dar el trabajo que se hizo sobre el resorte. O un medio de K por X al cuadrado, ¿no es cierto?, que es la energía almacenada en el resorte. ¿De acuerdo? Vamos. Pero van a ver que en este caso particular es muy pequeñita, ¿ya? ¿Sí? Bueno, el caso del termómetro, si estamos con la olla de presión, el caso del termómetro, es un sistema más bien cerrado, ¿sí? Cerrado, ¿sí? Y como si está en equilibrio con su medio, si está en equilibrio con su medio, siempre y cuando si está en equilibrio, ¿qué significa en equilibrio? Que la temperatura interna sea igual a la externa. Entonces, si no hay flujo de calor entre el medio y el termómetro, el sistema pasa a ser cerrado. Si yo no tengo el termómetro ahí quietito en el ambiente, yo mido la temperatura ambiente, mira, me está registrando ahora 27 grados. ¿Está? Está en equilibrio. Ahora, si yo a ese mismo termómetro lo pongo en el termo, lo pongo en la olla para medir la temperatura del agua, ¿sí? Cuando hay flujo de calor, ya ese sistema pasa a ser un sistema cerrado y no aislado, digamos. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de energía que va a provocar que esa mezcla, ese líquido que me permite ver la temperatura, se va a dilatar, como consecuencia del flujo de calor, se va a dilatar, ¿no es cierto? Y eso me va a ir indicando la temperatura. Bueno, la batería de un automóvil con sus cables. Bueno, muy interesante este sistema. Vamos a estudiar este sistema, a ver qué dice acá. A ver, vamos a ampliar un cachitín la imagen. ¿No? ¿Qué opinan ustedes? La batería, así como está este dibujito acá. ¿Ah? ¿Qué tipo de sistema es esto? ¿Sistema cerrado? ¿Sistema? Muy bien. Bueno, así, a ver, volviendo siempre a nuestro, siempre volviendo a nuestro, nunca perder de vista lo que habíamos hablado hoy. ¿Sí? Miren. Primero, para poder definir si es aislado, cerrado o abierto, yo voy a definir así. Vamos a definir primero. Ahí yo pongo los límites de mi sistema. ¿Ven? Ahí yo puedo decir que ese sistema es cerrado o aislado. ¿Qué creen ustedes? Así como está planteado. No entra ni sale masa, por lo tanto cerrado. Ahora, y hay intercambio de energía. Lo que está adentro, digamos, intercambia energía con lo que está afuera. Y depende si el receptor tiene algo resistivo, puede disipar. ¿Vieron? Muy bien, exactamente. Es más,
los cables, ¿sí? Por más conductor perfecto que sea, ¿sí? Tienen resistencia, ¿no es cierto? A ver, espera un momentito, a ver, espera un momento. Ningún momento dijimos que el interruptor está cerrado. Acá por la flechita pareciera que sí, que está cerrado porque me está indicando que hay una circulación de corriente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si este interruptor se abre, ¿sí? Se abre el circuito y no pasa nada. Entonces el sistema sería aislado. Ahora, si yo cierro el interruptor, se cierra el circuito y como se cierra el circuito, acá hay una reacción química, que esa reacción química lo que hace es justamente, lo que hace es mantener la tensión, y debido a esa diferencia potencial que hay entre los bordes de la batería va a haber una corriente eléctrica, ¿sí? Que va a tener un valor determinado dada por la ley de Ohm, ¿sí? Va a haber un circuito cerrado. Como muy bien decían por ahí, si el receptor tiene una determinada resistencia, inclusive los cables tienen resistencia, ustedes saben que hay algo que se llama efecto Joule, ¿no es cierto? El efecto Joule lo que hace es cuantifica de algún modo la energía eléctrica que se transforma en calor. Eso es el efecto Joule, ¿sí? La energía eléctrica que se transforma en calor o que se disipa en calor, ¿de acuerdo? Entonces, si los cables tienen una determinada resistencia y el receptor también tiene resistencia, en este caso aparentemente es una lámpara, ¿sí? Las lámparas, si bien tienen una muy baja resistencia, o sea, toda la energía eléctrica se transforma en energía lumínica, ¿sí? Pero algo siempre tiene una generación. Y todo el mundo sabemos que tocamos una lámpara y la lámpara está más o menos caliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pérdida, ya no tiene resistencia. Entonces acá, así como está siendo aislado, pero si eso el flujo de carga y ese límite de vista, ahí el sistema pasa a ser ahí flujo, calor que sale negativo, ¿de acuerdo? U negativo, ¿sí? U que sale negativo. A ver acá cachitín. Vamos a poner luz más calor que sale, negativo. Entonces la energía química que tiene la batería se va transformando en calor, ¿sí? Y en luz más calor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, bien, ahora, fíjense, vamos a hacer un cambio acá. Hasta ahora el sistema es cerrado, vamos a hacer un cambio acá. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer así ahora. Ustedes saben bien que yo los límites del sistema, uno los define en el caso de un transformador. Un transformador, ¿qué sistema sería? No sé, esa es tu pregunta. Ajá. Bueno, vos mirás un transformador. A ver, vos te vas a dar cuenta de lo que yo voy a hacer acá enseguida. Mira, vamos a cambiar los límites del sistema. Vamos a ponerlo acá. Yo voy a definir como sistema ahora esto, acá, la batería. ¿Sí? Ahí, voy a cambiar los límites del sistema. Vuelvo a preguntar, ¿el sistema es cerrado o abierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué vos decís que es abierto? ¿Por qué todo el mundo dice que es abierto?
circuito ya, corriente. Claro, porque está habiendo una circulación de electrones. El electrón, exactamente. Y el electrón posee masa. Muy bien, correcto. Muy bien, correcto. Bueno, ahí está, y ahí está muy bien lo que vos decís. Está muy bien lo que vos decís. Ahora, pónganse enfrente de la batería, hagan el circuito, imagínense que ustedes arman el circuito. ¿Sí? Imaginariamente, ¿ustedes ven el flujo de electrones? ¿Se ven los electrones o no se ven los electrones? Digamos, nosotros, digamos, macroscópicamente estamos viendo el flujo de electrones. ¿Y si es corriente alterna? Porque acá es corriente continua. ¿Y si es corriente alterna? ¿Ven? Entonces hay muchas cosas que hay que analizar. Miren, nosotros acá en este curso lo que vamos a ver es, estudiamos la termodinámica técnica, como le explicó el ingeniero la vez pasada, el ingeniero Hildo. ¿Sí? La termodinámica técnica estudia los sistemas a nivel macroscópico. ¿Sí? Entonces, como muy bien dijeron por ahí, ¿sí? Como lo decía Nelson, ¿sí? ¿Ah? Como eso es imperceptible para el ojo, o sea, imperceptible para el ojo humano, no lo podemos cuantificar, y como dice bien ahí Nelson, la masa es muy pequeñita, ¿bien? ¿Ah? Entonces tranquilamente podríamos de algún modo considerar despreciable ese flujo de masa. Si yo hay un flujo de masa acá, te tengo que decir, bueno, acá no hay trabajo de flujo, pero a ver, anda a cuantificar eso, digamos, ese trabajo de flujo, ¿sí? Entonces, justamente lo que acá hay, lo que acá hace la batería, ¿sí? Es entregar al medio, ¿sí? Entrega al medio un trabajo eléctrico, ¿sí? Hay un micrófono abierto por ahí. Entonces, fíjense, esta circulación de corriente, lo que sí nosotros podemos afirmar, chicos, es que hay una circulación de corriente gracias al trabajo eléctrico que produce la batería como consecuencia de un circuito cerrado, ¿sí? Hay un flujo de trabajo eléctrico. O sea, el sistema trabajo sobre el medio, ¿sí? Y ese trabajo eléctrico es positivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me copiaron esa? Entonces fíjense que hay que siempre, por eso es muy importante saber definir correctamente el sistema. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿Cuál es la región o porción del espacio que vamos a estudiar? ¿Qué es lo que no me interesa estudiar? Pero porque ahora cambió la vocalización. ¿Sí? Hasta que asumir el tema es cierto y podemos discutirlo, o sea, puede ser discutible que el sistema sea abierto. Pero vuelvo a repetir, en termodinámica técnica estudiamos los sistemas a nivel macroscópico, ¿sí? No a nivel microscópico, ¿de acuerdo? Para eso estamos, si no, tenemos que usar la termodinámica estadística. Y acá, no puedo escribir acá porque está la imagen, pero acá el trabajo sería trabajo eléctrico positivo porque sale del sistema, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta acá con este ejercicio de esta parte? Si no, tengo una preguntita de final, ¿viste? Esas preguntitas de final que a veces solemos hacer para ustedes. Pregunto, a esta altura, ya con lo que saben, un sistema cerrado, rígido y aislado 100%, o sea, un sistema diabático, ¿es un sistema aislado? ¿Verdadero o falso? Pregunta final, No hay problema que si se equivocan acá, nadie le va a retar ni nada, pueden escribir. Falso. ¿Por qué? No dice que sea adiabático. Acá, aislado, 100%. Acá se pueden equivocar. Bueno, en un examen también se pueden equivocar, no pasa nada.
En un examen también se pueden equivocar, los sumos van a tener que ir a estudiar de vuelta. Donde no se pueden equivocar es cuando el día de mañana ustedes sean ingenieros y trabajen. Ahí veo que no se pueden equivocar, pues si se equivocan estamos complicados porque normalmente las equivocaciones se pagan caro. ¿Ah? Bueno, pareciera ser que eso es verdadero, pareciera ser. Es cerrado, ¿sí? Significa que no intercambia masa, rígido, es decir, el sistema no es termoelástico, o sea que no hay trabajo de compresión o de expansión, y es 100% aislado, o sea, significa que no hay transferencia de calor. Bueno, en realidad la respuesta es falsa. La respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a suponer esto. Justamente la semana que esto se van a ir dando cuenta a medida que vayan viendo la semana que viene las distintas formas de energía que un sistema puede intercambiar. Fíjense, acá yo tengo, miren, un recipiente cerrado, le dibujé como grueso acá para indicar que está aislado, rígido, el sistema es aire, ¿sí? Pero fíjense, puede intercambiar trabajo eléctrico. O sea, hay un trabajo eléctrico que pasa, atraviesa la frontera. ¿Entiende? ¿Está? Bueno, ahí dice Rodrigo, energía lumínica. Bueno, el tema es así. Está bien, recibe energía lumínica. La pregunta es si esa energía lumínica va a hacer algo sobre el sistema. Esa es la pregunta. Si no hace nada sobre el sistema, yo podría descartar esa energía lumínica. O sea, no va a tener incidencia, Rodrigo. No va a generar una transformación o una modificación del estado del sistema. ¿Se entiende la idea, Rodrigo? Ahora, si la energía lumínica tiene una frecuencia determinada que provoca que, qué sé yo, que la molécula del aire se desintegre en alguna u otra forma, como por ejemplo una prensa, como yo trabajaba en la fábrica, de una planta de un aserradero muy grande, ¿no? Teníamos una prensa de alta frecuencia para hacer los tableros de madera, ¿sí? La prensa de alta frecuencia es como así un horno a microondas, pero a nivel industrial. Entonces la prensa de alta frecuencia, que lo que hacía era desintegraba la molécula del agua que estaba contenida en la cola, que es el pegamento, y así se secaba la cola rápido para que se quede armado el tablero, ¿ah? Si eso no tiene, ahora, si esa energía lumínica no tiene incidencia alguna sobre el sistema, no pasa nada, ¿sí? Entonces es descartable, ¿de acuerdo? Entonces si hay algo que genera una modificación o una alteración del estado del sistema, bueno, eso sí se considera, ¿se entiende? Ahora, si no le hace nada, no se considera nada, ¿se entiende? El tema es saber cuándo considerar y cuándo no. Siempre, y esto nunca se olviden, en las cosas de ingeniería siempre hay que ser fácil las cosas, nunca hay que complicarse la vida. Por eso justamente todo el tiempo estamos trabajando con modelos. Nosotros acá estamos representando, nosotros podemos representar cualquier cosa, digamos, ¿sí? Siempre estamos modelando cosas, ¿sí? Y en ese proceso de modelar cosas muchas veces estamos despreciando, ¿me entiendes? Pero precisamente estamos despreciando para que lo podamos analizar. Y los resultados van a tener un valor y un cierto grado de error que lo podemos aceptar o no, dependiendo de el tipo de problema que estemos analizando. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta esta es falsa porque acá sí y se puede intercambiar trabajo eléctrico. De hecho, yo les dije, por ejemplo, miren, fíjense, un eje, acá le vamos a dibujar así, miren. Le ponemos una paletita ahí, y esto gira acá. Acá se me complica un poquito. Está girando ese eje ahí.
También hay intercambio de energía. Trabajo, la energía mecánica que está acá afuera se transforma en trabajo de rozamiento. ¿Sí? ¿Está? Bueno, acá, fíjense, acá hay otro pequeño gran detalle, como decía un profesor mío. Fíjense, miren. Vamos a poner los límites del sistema, como venimos haciendo. Acá. Vamos a suponer que las paredes internas del sistema son los recipientes, ¿sí? La frontera, como le decimos, ¿no? Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Sí. Pero antes de decir la explicación, ¿puede responder la consulta de Daniel ahí en el chat? Ahí voy. Dame un segundito que termino de dibujar acá. A ver, ahí está. A ver. Ahí. Bien, a ver. Daniel, pregunta. Sí, correcto, Daniel. Sí, si hay intercambio de energía, el sistema deja de ser aislado, sí. Justamente, este sistema ya dejó de ser aislado, pasó a ser cerrado. ¿Sí? Pero justamente por eso hay que tener mucho cuidado con la consigna de la pregunta. Daniel, ¿sabe? Acá se está intercambiando energía, lo que pasa es que no teníamos en cuenta estas dos formas de trabajo. ¿Sí? No lo tuvimos presente, que existen estas dos formas de trabajo, el trabajo eléctrico y el trabajo de rozamiento. ¿Sí? Pues fíjense que están atravesando la frontera. ¿De acuerdo, Daniel? No sé si contesta tu pregunta y no sé si alguno más me acotó eso. ¿Se entendió, chicos? Sí, se entendió, profe. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, fíjense acá. Entonces, acá la entrada de trabajo, el trabajo mecánico, sería así, porque entra el sistema, es negativo. Lo mismo acá, ¿sí? El trabajo eléctrico, lo eléctrico, también sería, ¿cierto? Negativo, ¿cierto? Porque está entrando. Bueno, ahora vamos a analizar un poquitito más. Fíjense otra cosa acá. Miren, fíjense cómo se han definido los límites del sistema, ¿ven? Bueno, hay otra cosa, un detalle no menor. ¿Cuál es el sistema ahora, así como está? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué es el sistema acá? ¿Están seguros que es el aire? La resistencia, la paletita no tiene masa. El sistema era lo que ocupaba masa. O sea, cuando nosotros definíamos el sistema. Claro, ¿ven? Fíjense que el volumen de control sentido resiste la paletita acá. Así como nosotros se suele llamar termal. Entonces ahora el sistema es un conducto formado por el. Ahora, está en nosotros definir o decidir si consideramos o no la masa de la resistencia y la masa de la paletita. ¿Entiendes? Si en este proceso de intercambio de energía consideramos el calentamiento de la resistencia, entonces la resistencia también forma parte del sistema. Ahora, si despreciamos, como muy bien dijeron ustedes, si hacemos que la masa de la resistencia sea despreciable, no se va a calentar nada porque no tiene masa. Entonces directamente la energía eléctrica, ¿sí?, se va a encargar nomás de calentar al aire. ¿Se entiende? Acá hay mucho para analizar porque
La resistencia, ¿hasta dónde se va a calentar? Cuando tenga un equilibrio termodinámico entre la resistencia y el aire. La resistencia se va a calentar cuando la energía que ella está recibiendo sea igual a la que disipa. ¿Se entiende? Ahora, cuando la resistencia eléctrica recibe energía y no es la misma que disipa, va a incrementar su temperatura. Estamos frente a un régimen transitorio. ¿Se entiende? ¿Ah? Por eso, cuando definimos, bueno, vamos a suponer que el sistema está en régimen estacionario. Entonces estamos asumiendo que la energía que está disipando la resistencia es la misma que la que recibe. Entonces el trabajo eléctrico directamente se transforma o se encarga de incrementar la energía interna del aire. ¿Ah? En régimen estacionario. ¿Entiendes? ¿Ah? Ahora, si yo estoy en el proceso de calentamiento, cuando esté igual a cero, ¿sí? El trabajo eléctrico suministrado se va a encargar de calentar la resistencia y al mismo tiempo, a medida que la resistencia se va calentando, va a ir disipando calor y va a ir calentando el aire. Pero va a llegar un punto tal en donde, como esto es porque la resistencia que es un intercambiador de calor, vamos a decir así, eso, entonces va a llegar un punto en que la energía que recibe la resistencia va a ser igual a la que lo disipa. En esas condiciones, la resistencia va a estar en equilibrio con su medio, que es todo el resto de la televisión, que es todo lo que lo rodea. ¿De acuerdo? ¿Ah? Sin analizar toda la paleta, estamos analizando en franco solamente la resistencia con el aire, ¿sí? Dejo de lado la paletita todavía, ¿sí? ¿Estamos? Así que bien, por eso es muy muy importante todas estas palabras raras que fuimos hablando y mencionando, es muy importante tenerlas bien en claro, porque son las formas que vamos a ir analizando todas las cosas que vamos a ir estudiando. Vamos a analizar este otro caso que también yo le agregué ahora, otro caso, y ya medio como para ir cerrando, ya son las 11, para ir cerrando la clase. Lamentablemente tengo algunas cositas que hacer, así que bueno, pero vamos a analizar este caso. Fíjense este caso acá. Miren, tengo una casa, tengo una casita y tengo un calefactor. Vamos a hacer cuenta que es un caloventor. ¿Sí? Entonces, acá fíjense que hay una pérdida de calor. ¿Sí? Fíjense que acá hay una entrada de potencia, entonces esta es la potencia. ¿Sí? O sea que acá hay un conducto, entonces está sin contra. O sea que hay una circulación de aire. ¿Sí? Sí, trato de hablar lo más despacio posible para que se entienda. Yo la verdad que ya hay cosas que escapan, ¿no es cierto? Y tengo buen internet, la verdad que tengo buen internet. En el BBB yo no tengo problema, la verdad que en el BBB, por lo menos las clases que vengo dando, ya también. Lo que pasa es que somos muchos conectados, ese es el problema. No es lo mismo una clase de 20 o 30 que una clase para 100 y pico de alumnos. ¿Sí? Bueno, entonces, preguntas para todos. ¿El sistema es cerrado o es abierto? ¿Qué me pueden contestar ustedes? Cerrado, abierto, dice uno ahí. Bueno, muy bien González, muy bien Gabriel, esa es la respuesta que yo quería escuchar. ¿Sí? Muy bien, Darío también. Yo tengo que definir mi sistema primero para decir si es abierto o cerrado, ¿ah? Porque todo es relativo. ¿Ah? Entonces, a ver. Está complicado, pero no importa.
Acá, espera un momentito, acá, vamos a tomar el ejemplo anterior. Ahí, miren. Vamos, lastimosamente acá, a ver, me falta el triangulito acá, pero si yo lo defino, vamos a hacer cuenta acá, a ver, me sale. Ahí más o menos me va a salir, parece que. Ahí va queriendo. Ahí está. Vamos, sin tener en cuenta esta línea que está en el medio acá, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué sería? Sería un sistema, ¿no es cierto? Como dice muy bien Nicolás, Rodrigo, ¿sí? Ahí sería cerrado el sistema, muy bien, ¿sí? Cerrado. Fíjense, hay una entrada de trabajo, un trabajo mecánico, ¿sí? Entrada de trabajo de 300 vatios, hay una entrada de trabajo eléctrico, no hay intercambio de masa, pérdida de calor negativa, negativo porque el calor sale del sistema, ¿ven? Trabajo que entra al sistema negativo, ¿y eso en qué se va a traducir? Un poco se va a traducir, habría que ver, ¿no? En un intercambio de energía, va a incrementar la energía interna del sistema, hacia el sistema aire o el aire que estoy yo. Porque la idea de calentar es justamente calentar el aire para que yo me sienta cómodo, ¿no es cierto? En un día que hace frío. Evidentemente, como hay un flujo, y eso es otra cosa importante que ustedes tienen que saber, que es una simple observación. Siempre el flujo de calor va del punto de mayor temperatura a la zona de menor temperatura. Eso es algo que todos sabemos, ¿no es cierto? Entonces, acá esto me está dando un indicio, que la temperatura afuera está por debajo de la temperatura de mi sistema, o sea, de lo que yo tengo adentro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno, ahí justamente Lucas, exactamente, sí, cerrado. Y aún así, tal vez, fíjate, si por ahí lo consideramos, el flujo de electrones que entra igual el que sale, entonces el balance neto de energía es el mismo. ¿Sí? El balance neto de energía es el mismo, entonces por ahí podemos todavía seguir considerando que es aún así cerrado. ¿De acuerdo, Lucas? ¿Sí? Balance neto de masa, perdón, no de energía. Balance neto de masa. Hay dos cosas que tenemos que aprender sí o sí en esta materia. Balance de energía, balance de masa. Por ahí en química ya seguramente estuvieron trabajando con algo de balance, ¿no? Esas ecuaciones, las reacciones químicas, ¿no es cierto? El balance ese que ustedes hacían en química es justamente un balance de masa, solo que a nivel molecular o a nivel molar, con los números de moles, ¿de acuerdo? Bueno, ahora fíjense lo siguiente acá. Yo considero ahora, miren, solo esto ahora. Ahí. Ese es mi volumen de control ahora. ¿Sí? Ese es mi sistema, lo que está ahí adentro. Ahora, ¿cómo es? ¿El sistema es cerrado o abierto? Esto acá es una pared, ¿no es cierto? Es un conducto, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, es abierto, exactamente, porque acá hay una circulación de masa. ¿Sí? Acá ingresa masa. Y acá sale masa. Entonces, ahí en la flechita, hay una circulación de masa. Ups, perdón. Ahí. ¿Se entiende? Entonces ahora fíjense cómo cambiando los límites, el sistema pasa a ser de cerrado a sistema abierto. Sí, el flujo, Nelson, si yo considero que es un flujo estacionario, o sea, asumiendo de que esto está en régimen permanente, sí,
no, el hecho de que, por eso, vos podés tener un sistema abierto que puede tener un flujo que sea estacionario o no. ¿Sí? Si acá las condiciones de funcionamiento de este ventiladorcito no cambian en el tiempo, podemos seguir asumiendo de que el flujo es estacionario. ¿Qué significa que el flujo sea estacionario? Que la masa que entra es la misma que sale. ¿Sí? El caudal másico que entra es el mismo que sale. ¿Sí? Ojo, lo que define que un flujo sea estacionario no es la entrada o salida de masa, no la entrada o salida de volumen. ¿De acuerdo? Porque fíjense, el aire acá entra medio frío, ¿sí? Y por acá abajo sale caliente. Por lo tanto, la densidad acá y acá son distintas. Si las densidades son distintas, los volúmenes específicos son distintos. Entonces el caudal volumétrico a la entrada no es el mismo caudal volumétrico a la salida, y la sección esta es la misma, y la sección de paso es la misma. ¿Ah? Después para los parciales podemos ir cambiando las secciones, ahí te van a analizar un poco más. Es otra historia. Bueno, hay otro concepto muy importante que se llama, ¿no es cierto?, ley de continuidad. No sé si lo había explicado el ingeniero, yo me tuve que retirar la vez pasada. Continuidad. ¿Ah? Siempre para que un flujo sea estacionario, escribo acá abajo, ¿sí? A ver, el área, ¿no es cierto?, por velocidad A, ¿sí?, por densidad, ¿ya?, y escribo acá entre paréntesis para no escribir todo, ¿sí?, en la sección 1, ¿sí?, tiene que ser igual, ¿sí?, a el área por la velocidad por la densidad en la sección 2. Cuando esta ecuación se cumple, estamos en un régimen permanente. ¿De acuerdo? ¿Ah? Fíjense que tenemos en una sección determinada de paso 3 variables: el área de la sección transversal, la velocidad y la densidad. Área por velocidad en 1 es el caudal volumétrico en la sección 1. Área por velocidad en la sección 2 es el caudal volumétrico, ¿sí?, en la sección 2. Metro cúbico por segundo, ¿sí? A eso yo le explico para decir ya, la sección 1 es el caudal volumétrico, el caudal básico, ¿sí?, en la sección 1. Si estoy en régimen permanente, estas 3 variables hay que escribir con estos productos en la sección 2. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí. Bueno, chicos, me estoy quedando casi que sin voz. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a esto? ¿Esto lo vieron alguna vez, la ley de continuidad, o no? ¿En algún curso anterior? Bueno, esto en mecánica de los fluidos lo van a usar muchísimo también. Solo que ahí es más fácil, ¿por qué? Porque como en mecánica de los fluidos se trabaja con fluido incompresible, la densidad en 1 y en 2 es casi la misma, entonces se simplifica y terminó la historia. Ahora en termodinámica no, porque estudiamos la mecánica de los fluidos incompresibles. Entonces ya ahí un poco cambia la cuestión. ¿De acuerdo? Wow. Bueno, los otros ejercicios son medianamente algunas transformaciones de unidades. O sea, acá los ejercicios que vienen son medianamente sencillos, son transformadas caldera a la caldera. Bueno, yo le puse acá en el ejercicio 9, simplemente, a ver, a modo de, digamos, para que ustedes todo lo que vamos a ver acá, algún día ustedes lo van a ocupar, sobre todo lo electromecánico. Y en el problema 9 dice, ¿alguna duda, algo que quieran comentar, chicos? Si no, así avanzamos, digamos, ¿no? Y vamos a ir cerrando la clase.
¿Avanzamos? Bueno, muy bien. Entonces, esto del ejercicio 6, 7, 8, los dejo para ustedes. Acá el 9 simplemente dice acá, el manómetro de una caldera indica 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Expresar esta expresión en bar, kilopascal, atmósfera, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense que acá el ejercicio me está dando la presión manométrica de trabajo de esa caldera, de ese equipo. Algunos saben, algunos no saben, pero una caldera es un equipo que sirve para generar vapor. Acá lo más usual es que se genere vapor de agua. Esta presión manométrica recibe el nombre como presión relativa. Es la presión del vapor en la caldera, o sea, en el recipiente. Para que tengan una idea, acá yo le puse esta imagen. Esta es una calderita industrial. Hay muchos tipos de calderas. Después eso conmigo lo van a ver más adelante. Térmicas 1, térmicas más allá. Los industriales allá después lo vamos a ver en construcción, en quinto. Vamos a ver bastante bien esto. Ahora no nos asustemos. Pero digamos, es un no. Fíjense, todo lo que estuvimos viendo tiene luces. Reacción química calor, ¿sí? Para que pueda convertirse en vapor, ¿sí? Y ese vapor yo lo pueda transportar. Es decir, la energía térmica se transporta gracias a la masa. Lo bueno que tiene el vapor es que acumula mucha energía en su masa y debido a la presión que toma puede transportarse. Es decir, que yo puedo transportar la energía térmica de un punto a otro. Así como se transporta la energía eléctrica a través de un conductor eléctrico, también podemos transportar energía térmica bajo un sistema de cañería, que también es un cuarto, quinto año, a ver cómo se dimensiona todo eso, ¿no? ¿Vamos? Pero lo que hace referencia al ejercicio, ¿sí? Para los que no conocen lo que es una caldera, acá se puede ver los manómetros de presión, ¿sí? Esto que ustedes ven acá son unos presostatos que controlan la presión de trabajo de la caldera y algunas alarmas, digamos, de sobrepresión y de presión. Pero eso es otra historia. Entonces lo que estamos haciendo referencia es esto, digamos, cuánto acá lo que se está midiendo, ¿viste? El vapor se acumula en la parte de arriba, esto tiene un determinado nivel, un nivel de trabajo, ¿sí? Que nunca tiene que bajar por un determinado nivel mínimo, porque si no vamos a estar con problemas cuando le falta algo a la caldera, ¿sí? Entonces, acá lo que está midiendo es justamente este manómetro, es la presión de gas, ¿de acuerdo? Así que bueno, simplemente eso quería mostrarle. Bueno, después todo esto se queda accesorio, bueno, que hay sistemas de control de nivel que van a parar las bombas de alimentación de agua para reponer agua en la caldera a medida que esto justamente una caldera, si acá hay entrada de agua y salida de vapor, el sistema es abierto, digamos. Ahora, si las bombas están paradas, pero acá sigue saliendo vapor, el sistema sigue siendo abierto, solo que si sale vapor, el nivel de agua va a ir bajando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Va a llegar un punto en el cual las bombas se tienen que prender, ¿para qué? Para reponer el agua que salió bajo la forma de vapor por la válvula principal, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me van copiando esto? Bueno, yo lo que les quiero hacer entender a ustedes es que todas las cosas, por más que veamos en termodinámica, sean abstractas o por ahí un poco abstractas, tienen aplicación. Acá vemos una aplicación.